¿Alguna vez has sentido que los colores pueden bailar? Yo sé que esto suena muy loco, pero para mí sí lo pueden hacer, porque esta obra no es solamente una pintura, es una celebración de la vida, la alegría y el movimiento. Hola, yo soy Sara Alarcón, artista plástica, y hoy quiero contarte la historia detrás de esta pieza que se llama Dancing Colors. Te voy a mostrar cómo fue todo el proceso de creación de esta maravillosa obra, así que comencemos. Significado. Bueno, esta obra la comencé como casi todas mis pinturas y es sin boceto, pero a medida que fui interactuando con ella, los colores y las formas se fueron mezclando como si literalmente estuvieran bailando en el lienzo. En Dancing Colors quise capturar ese momento tan mágico donde el cuerpo y el alma se liberan totalmente a través de la danza. Vemos que las tres figuras que están ahí no solamente bailan, sino que viven en el movimiento. Quería que se combinaran con el fondo abstracto que ya habíamos creado y que literalmente fueran uno solo. Proceso creativo. Bueno, la idea de esta obra nació empezando con una pregunta y es ¿cómo se vería la alegría si se pudiera pintar? Y la verdad yo me respondí esa pregunta basándome en toda la inspiración que tenía de mis viajes por Latinoamérica. La verdad yo siento que somos países demasiado alegres, coloridos y con mucho movimiento, así que eso fue lo que intenté plasmar en esta obra. Trabajar en esta pieza fue para mí un ejercicio pues de dejarme llevar como por el ritmo del color, sin restricciones y también permitiendo mucho que el arte fluyera pues de forma natural y espontánea. Y siento que todo eso se vio reflejado en todas las texturas, en los colores, en los brochazos sueltos que pueden ver en esta obra. Conexión. Para mí, Dancing Colors es un recordatorio de que la vida está hecha de pequeños momentos de alegría, de risas compartidas y de la libertad de expresarnos tal y como somos. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido por la obra y vemos que en la parte superior
Tenemos un personaje que tiene como tonos azules, verdosos, y el traje la verdad tiene mucha textura, movimiento. Sin embargo, vemos que es una persona como más seria, por así decirlo, un personaje más serio, y está apenas entrando a la escena. Dependiendo de cómo mires el cuadro, si lo miras desde arriba o desde abajo, pues podemos decir que el personaje está bajando o subiendo. Y lo que me gusta de este cuadro es que lo puedes poner desde diferentes perspectivas para obtener obviamente una visión diferente cada vez que lo veas. En la esquina inferior derecha vemos entonces el personaje que para mí es el que lidera, por así decirlo, este trío, y es un personaje que tiene ya el pelo blanco. Vemos que es una persona de pronto mayor, pero que tiene un traje muy encendido, que tiene un traje casi como si fuera fuego, como si fueran llamas, y quise que esta fuera como la personificación de la mujer latina que sabe bailar, que se expresa libremente y que por eso digo que está liderando el grupo. También vemos que alrededor de ella hay unos tonos más amarillos, más cálidos, simulando también que es como el alma, por así decirlo, de esa fiesta. Y en la esquina inferior izquierda vemos un personaje que para mí puede ser como también joven, y es una persona que también quiere unirse a la fiesta. Sin embargo, está un poco más rígida, como que controla más sus movimientos, y también por eso le quise poner, digamos, un traje de una bailarina más tradicional para que se notara como esa rigidez, pero a la vez el color de cabello de ella es azul, es bastante vibrante, y eso quiere decir que ella también quiere como liberarse un poco de esa rigidez. Entonces se está uniendo a la fiesta y está integrándose también de una forma muy muy chévere. Bueno, a mí me gustó mucho el resultado, ver cómo este trío se integra también con ese fondo abstracto, y como a pesar de que tienen diferentes niveles de baile, pues en el lienzo son uno solo porque es la misma pista de baile. Si esta obra resonó contigo y quieres llevarte este pedacito de alegría a tu espacio, pues te cuento que la obra está disponible para la compra. Me puedes escribir directamente a mi correo mi@saralarcon.art, o si quieres puedes ingresar a nuestra web www.saraalarcon.art, y ahí vas a ver más información, más fotos de detalle de la obra, y bueno, así la puedes obtener. Y recuerda que si quieres ver más de mi trabajo y el proceso creativo detrás de cada obra, pues te puedes suscribir al canal para que no te pierdas absolutamente nada, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!